Bien, damos gracias a nuestro Señor porque una vez más podemos estar reunidos para meditar en su palabra, meditar en su doctrina, en la doctrina a la que hemos sido encomendados. Tal como veíamos en clases pasadas, desde hace un mes sabemos bien que la confesión de fe, tal como los diferentes credos cristianos, la confesión surgió en un momento de tensión teológica. Recordemos que este resumen doctrinal, que está subordinado a las Escrituras, fue redactado bajo un contexto histórico particular. La Iglesia romana, la Iglesia papal, no solo imponía una verdad, sino que castigaba a todo aquel que exponía las verdades de la fe. Es evidente, mis hermanos, que la mayoría de las herejías impulsadas por Roma son las relacionadas con el depósito de la palabra de Dios. En cuanto al canon, estuvimos viendo en los primeros párrafos que ellos añadieron libros al canon de las Escrituras, le dieron una identidad diferente a la Biblia. En cuanto a la autoridad, ellos sostenían que las Escrituras no poseían autoridad en sí mismas, sino que esa autoridad les pertenecía a la institución romana, o sea, al magisterio católico papal. Ellos distorsionaron la voz de las Escrituras. En cuanto a la autenticidad, creyeron que solamente podían hombres autenticar las Escrituras, que la Biblia no se autenticaba a sí misma. Entonces, el primer capítulo en lo que hemos visto ha atacado la Iglesia romana, primeramente la palabra de Dios, y esto fue lo que le llevó a su apostasía y alejarse de la verdad revelada. Este capítulo 1 que estamos estudiando de la confesión se redacta en respuesta a la doctrina católica romana, la doctrina que trata de desviar la atención de la fe del creyente y depositarla en hombres que son falibles. Todos los errores y todas las desviaciones de la verdad son derivados de apartarse de lo dicho de las Escrituras. La Iglesia romana entonces atacó cada aspecto que le brindaba la palabra de Dios peso a la vida del creyente. Ellos atacaron todo lo que la palabra de Dios decía sobre la vida cristiana y creyeron que ellos podían regular lo que la Biblia decía. Y uno de estos aspectos que ellos atacaron contra las Escrituras era la suficiencia de la palabra de Dios. La suficiencia, de hecho, va a ser el tema que hoy vamos a tocar. Desde la era apostólica, pasando por los padres apostólicos, los padres postapostólicos, la brújula que marcaba el norte doctrinal era la palabra de Dios. La palabra de Dios, entendemos como Antiguo y Nuevo Testamento, en su totalidad es el testimonio de la verdad revelada por Dios. ¿Y qué hizo la Iglesia de Roma en el tiempo de los reformadores y hasta el sol de hoy? Para poder defender sus malas prácticas, se dedicó a atacar la suficiencia de las Escrituras en todo lo tocante al consejo de Dios. Esto era el punto principal que era y es atacado por la Iglesia romana, el consejo de Dios. De hecho, ellos mismos lo dicen en su resumen doctrinal, en su catecismo, que emplean para, evidentemente, hacer catequesis a los fieles. Ellos mismos dicen textualmente, y cito: la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. La intención del catecismo católico es claro y es directo. En pocas palabras, para ellos la Biblia, según su doctrina humana, no es toda la palabra de Dios, no la contiene en su totalidad. El depósito de la palabra no se encuentra contenido al 100% para ellos en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Entonces ellos afirman que específicamente solo ellos completan el depósito de la palabra con la imaginaria tradición romana. Esta es una forma muy sofisticada de llamar a sus mandamientos de hombres, de llamar a los añadidos que ellos han hecho a las Sagradas Escrituras.
¿Por qué? Porque evidentemente si las Escrituras no enseñan positivamente algo, no debe hacerse. Pero como ellos dicen que la palabra de Dios ha sido depositada en las Escrituras y en ellos y en su magisterio, creen tener la autoridad para añadir. Ellos, si bien dicen que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, que ha sido consignada por escrito por inspiración del Espíritu Santo, sostienen que la sagrada tradición transmite íntegramente esa palabra. O sea, se está diciendo en pocas palabras que la palabra de Dios, para ser comprendida en su totalidad, para ser, digamos, contenida en el 100%, se necesita a la tradición apostólica romana. Entonces, ¿qué es lo que hace el catecismo? El catecismo dice, entre líneas, la Biblia no es suficiente. La Biblia no contiene todo el consejo de la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, nosotros no estamos diciendo que hay una verdad nueva que viene de la Reforma, porque sin duda el depósito de la fe no le pertenece a los hombres, no le pertenece al ser humano. El depósito de la fe es un testigo entre nosotros y el depósito de la fe solo le pertenece a Dios mismo y está plasmado en las Escrituras. No fueron solo los protestantes los que decían eso. Hemos visto en clases pasadas de que las Escrituras reconocen su autor, las Escrituras reconocen la perfección de ese autor y la totalidad de las palabras que están contenidas en la palabra de Dios. Lo que decimos en particular es que la interpretación no tiene fuerza porque lo diga un papa romano o porque lo diga un oficial en una iglesia. La interpretación, la doctrina tiene fuerza porque la Biblia es su misma intérprete como palabra viva y eficaz de Dios. Esa misma palabra, como vimos en clases pasadas, dice ser autoridad, dice ser también suficiente autoridad. Entonces, mis hermanos, nuestra oración debe ser que todos aquellos que viven engañados sin discernir esta doctrina, que viven engañados sin discernir la autoridad, la identidad, la autenticidad de las Escrituras, se persuadan del Evangelio primero y vengan al arrepentimiento. Con un corazón humillado, debemos abrir nuestro pensamiento y que sea el Señor persuadiéndonos y convenciéndonos acerca de la suficiencia de sus sagradas Escrituras. Si somos persuadidos acerca de la verdad en algo, tengamos plena y segura convicción que no hemos sido nosotros, que no ha sido nuestro intelecto, sino que ha sido Dios y ha sido su infinito poder. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema es el siguiente. Los católicos definieron desde el Concilio de Trento, lo oficializaron también en el Concilio del Vaticano II, que la palabra de Dios no está plenamente depositada en las Escrituras, sino que hace falta el magisterio romano para completar ese depósito de la palabra. ¿Y qué es lo que va a hacer la confesión de fe en este párrafo número 6? Va a tratar de tocar esta problemática y va a mostrar de que las Sagradas Escrituras son suficientes y que no hay nada que deba añadirse, no hay nada que deba quitarse, porque ellas en sí mismas tienen autoridad y tienen validez y tienen suficiencia. Mis hermanos, alguien que tenga a la mano la confesión de fe, que pueda leernos, por favor, el párrafo número 6. Adelante. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento, ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la oración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse por la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Bien, yo creo que la confesión tiene en esta doctrina una división casi que natural.
En el primer inciso, en la primera parte de este párrafo, lo que dice es para qué son suficientes las Sagradas Escrituras. Y luego en ese mismo párrafo 6, después del inciso 1, está diciendo lo necesario para entender las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a ver en esta escuela de hoy la suficiencia de las Escrituras. Vamos a ver 2 puntos. ¿Para qué son suficientes? Es el primer punto. Y segundo, lo necesario para entenderlas. Debemos tener en claro primero lo que definimos y lo que a su vez define la confesión acerca de la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras, en primer lugar, no significa que todo lo que necesitamos saber acerca de ciertos asuntos sean mencionados explícitamente en las Escrituras o que esté en la Biblia de manera literal. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la confesión dice la frase necesariamente contenido en la Santa Escritura, es equivalente a decir que lo que no se encuentra explícito en la Biblia puede deducirse de ella por buena y necesaria consecuencia. Lo que puede, en buena lógica, deducirse en las Escrituras, es decir, lo que está necesariamente contenido en las Escrituras, tiene la autoridad de las Escrituras mismas. La Biblia, por poner un ejemplo, no tiene una prohibición explícita acerca del consumo de drogas, pero nosotros sabemos que la misma Biblia prohíbe todo aquello que sea perjudicial y dañino para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces es posible inferir por buena y sana consecuencia que para un creyente no le es lícito consumir drogas ni sustancias psicoactivas. A esto nos referimos con que no todo está explícito tocante al consejo de Dios, pero sí está necesariamente contenido. ¿Por qué? Porque la norma está ahí, no debe dañar tu templo. ¿Y qué es lo que hacen las drogas? Se lo dañan de manera casi irremediable. Otra cosa que debemos tener en claro acerca de la suficiencia de las Escrituras es que las Escrituras no son omnisuficientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no son suficientes para todos, son suficientes para su propósito y para mostrar todo el consejo de Dios. ¿Por qué no son omnisuficientes? Porque la suficiencia la definimos desde un propósito en especial. A la hora de definir la suficiencia de las Escrituras, debemos ser específicos en el propósito para lo que son suficientes. La Biblia no es todo suficiente para cualquier propósito. Las Escrituras no son suficientes para tener conocimiento acerca de las matemáticas, acerca del lenguaje o acerca de la química. La suficiencia de las Escrituras no quiere decir que ellas sean todo lo que necesitamos con el propósito de adquirir cualquier conocimiento secular. A esto no es a lo que se refiere la confesión y esto tampoco es lo que las Escrituras hacen referencia. Nosotros confesamos y aseguramos nuestra fe en la suficiencia, no en la omnisuficiencia. Entonces, sabiendo que la suficiencia no quiere decir que todo lo que nosotros necesitamos está explícito, sino contenido, y que la Biblia no es suficiente en el sentido que nosotros querramos, entonces vamos a definir lo que la confesión misma hace en este párrafo 6 acerca de la suficiencia. Y está explícito, de hecho. La suficiencia de las Escrituras no es más ni menos que su suficiencia para la revelación redentora. A esto es a lo que se refiere la suficiencia de las Escrituras. Suficientes para la revelación redentora. A esto se refiere la confesión cuando dice que la Biblia es suficiente para, textualmente cito, todas las cosas necesarias para la gloria de Dios, la salvación del hombre, la fe y la vida. Las Sagradas Escrituras son entonces suficientes para la revelación redentora. Todo lo tocante respecto al consejo de Dios y la salvación del hombre. Antes de continuar con la escuela, me gustaría preguntar entre los presentes, ¿quién memorizó el texto de Timoteo? 2 Timoteo 3, del 16 al 17.
que de hecho ya lo habíamos memorizado en clases pasadas, pero para esta clase también se había asignado de tarea. ¿Algún voluntario? Bueno, mis hermanos, les animamos a que la próxima clase sí puedan hacer la tarea. Leo yo para ustedes. Segunda Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando el apóstol Pablo aquí en este versículo utiliza el término perfecto para referirse a las Escrituras y su obra en el siervo de Dios, es la única vez en todas sus cartas que no emplea la palabra usual para referirse a algo perfecto. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? Está dándole un énfasis particular porque en ninguna otra parte de sus escritos emplea este término en el original. El apóstol está enfatizando al emplear esta palabra de una manera única. Él dice que las escrituras son perfectas solo como ellas solas. O sea, son únicamente perfectas, son capaces de hacer que el hombre cumpla todas las demandas en su vocación como siervo de Dios. La suficiencia está estrictamente relacionada con la utilidad de las escrituras para su propósito. Ellas son todo y plenamente suficientes para su fin. ¿Y cuál es el fin? Conocer a Dios y su plan redentor. La frase que emplea la confesión en este párrafo 6 que estamos estudiando implica 4 cosas cuando hablamos del consejo de Dios. 4 cosas en las que la Biblia es suficiente. Primero, para darle gloria a Dios. Segundo, para la salvación del hombre. Tercero, para la fe. Y cuarto, para la vida. La confesión de fe es totalmente intencional cuando define este marco de la suficiencia de las Escrituras. Es suficiente para la vida del creyente y es suficiente para que se pueda conocer plenamente a Dios y a su plan redentor. En nuestro texto clave que leíamos en 2 Timoteo 3, del 15 al 17, dice Pablo a Timoteo que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Pero además, estas Escrituras son útiles para todo el rango del consejo divino. ¿Qué es el consejo divino? Esto es para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Entonces, las Escrituras, Pablo las menciona especialmente en nuestro texto clave para decir que son únicas y que son todo suficientes para el propósito para el que fueron hechas. Son todo suficientes, mas no omnisuficientes. Son suficientes para conocer a Dios, para conocer su santo consejo, pero no son suficientes de una forma subjetiva. No son suficientes para cualquier propósito que nosotros querramos, que sea una ciencia exacta o que sea un conocimiento terrenal o sea un conocimiento secular. La Biblia es todo suficiente en su propósito. Otra cita que emplea la confesión para referirse a las Sagradas Escrituras es Gálatas 1, del 8 al 9. Alguien que pueda leerlo para nosotros. Gálatas capítulo 1, versículos del 8 al 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo en este texto de Gálatas, que es bastante conocido, está descalificando cualquier otro tipo de evangelio. El evangelio apostólico, el que está basado en las Sagradas Escrituras, en la persona y en la obra de Cristo, es el único evangelio que Pablo valida, es el único evangelio que las mismas Sagradas Escrituras validan.
Si alguien predica un evangelio diferente, sea anatema. La Biblia no solamente enseña que Dios se comunica especialmente a sus hijos mediante su palabra, sino que ese medio es suficiente y ese medio es único. Existe y es único dicho medio que es suficiente. Entonces, uniendo un poco las ideas con el contexto histórico de la confesión, debemos asegurar que el depósito de la palabra de Dios está necesariamente contenido en las Escrituras sin tradiciones de hombres. La Biblia es autosuficiente porque la autoridad depositada en ella proviene de Dios mismo, proviene del que es autosuficiente. Entonces, si Dios es autosuficiente, si las Escrituras se validan a sí mismas, entonces también son autosuficientes, tal como lo es Dios en sí mismo. La Biblia deriva de Dios, de la voluntad humana. Entonces, tal como Dios es autosuficiente, la Biblia es autosuficiente en sí misma. La palabra de Dios, sin más nada, es el mensaje que Pablo mismo y es el mensaje que los apóstoles de Cristo predicaban. La palabra escrita constituye la suma y la sustancia de todo lo que Pablo y los apóstoles predicaron y creyeron. Ninguna doctrina diferente a la plasmada en el testimonio profético y apostólico de la Biblia es válida. Ninguna doctrina fuera de lo dicho en las Escrituras es válida para nosotros. ¿Por qué? Porque el Evangelio y la historia de redención son suficientes. Cualquier cosa que difiera de esto no proviene de la forma única en que Dios ha hablado. Sería un evangelio diferente, sería un evangelio alejado de la verdad. La verdad, mis hermanos, por definición, excluye, la verdad divide, y es por eso que la verdad debe ser preservada. Cristo mismo recuerda también que las Escrituras son autosuficientes, son todos suficientes para que el Señor nos haga llegar a sus pies. Alguien que lea para nosotros Juan capítulo 6, versículo 45. Juan capítulo 6, versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que vio al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todo lo enseñado por el testimonio en las Escrituras es Dios mismo enseñándonos, es Dios mismo comunicándonos su santo consejo. La Biblia y el mensaje del Evangelio plasmado en ella es autosuficiente. ¿Para qué? Para conocer todo lo tocante a la fe, todo lo tocante al consejo de Dios y la salvación del hombre. Esto es el plan redentor de Dios. Entonces, todo esto está expresamente expuesto en las Escrituras, y las cosas que no son expresas están necesariamente dentro de las implicaciones lógicas de la Biblia. Entonces, tener el consejo de Dios suficientemente plasmado en las Escrituras implica lo que dice luego la confesión de fe, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Aquí la confesión está citando un texto también bastante conocido, incluso dentro del pueblo judío en los tiempos de Cristo, que era Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Añadir algo al consejo de Dios es en sí mismo un acto de desobediencia activa a sus principios. Es por esto que cuando alguien asegura tener algo nuevo acerca de la ley de Dios, algo que no está necesariamente contenido en las Escrituras, esa persona se está dando una vocería que no le corresponde. Es por esto que la institución romanista apostató de la fe,
¿Por qué? Porque no descansaron en la suficiencia de la Biblia, sino en la suficiencia de sus tradiciones vacías. Decir que la palabra de Dios depende de un magisterio, decir que la autoridad proviene de un magisterio, es ir en contra de la verdad. Las tradiciones de los hombres son contrarias a la suficiencia de las Escrituras. Además de esto, ninguna nueva revelación debe ser añadida a las palabras de Cristo y a las palabras de sus santos profetas y apóstoles. Cristo y sus mensajeros, de hecho, predijeron la venida de falsos maestros con presuntas nuevas revelaciones. El texto de Gálatas que leíamos anteriormente nos mostraba a Pablo haciendo esta advertencia, y de hecho Cristo mismo la hizo en Mateo 24, versículos del 10 al 11. Alguien que pueda leerlo para nosotros. Mateo 24, del 10 al 11. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se arrepentirán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. Cristo mismo lo dijo, muchos van a decir tener la voz de Dios, pero lo que ignoran es que Dios ya ha hablado en las Escrituras. Las mismas tradiciones de los hombres son una traición a la fe y son piedra de tropiezo para aquellos que quieren llegar al Señor. No podemos decir que a Dios le faltó decir algo, no podemos decir que la palabra de Dios se completa en tradiciones orales. Así, la autoridad de las Escrituras se vería relativizada. ¿Por qué? Porque no estaría completamente contenida en las Escrituras. El admitir tradiciones no escritas, el insinuar innovaciones en la voluntad revelada de Dios, abre la puerta a la corrupción de los hombres y de su imaginación. Eso anula la ley de Dios. Eso hace que podamos inventar cosas contrarias a ella. Y esto es apostatar de la fe. Una doctrina creada fuera de las Escrituras es el primer paso para traicionar la verdadera fe apostólica. Y esto fue lo que lamentablemente pasó en el Concilio de Trento, en la cuarta sesión, donde se dijo literalmente que las Escrituras no eran suficientes y que era necesaria la fe sacramental. Cristo en su tiempo también hacía una clara advertencia acerca de las tradiciones, pero las tradiciones en este caso de los fariseos, que sin duda podemos ver reflejado dicho espíritu en la institución papal. Ahí están las mismas tradiciones, ahí está la misma intención que había corrompido parte de la fe incluso en los tiempos de Jesús. Cristo mismo advierte contra las tradiciones, no solamente en su tiempo, sino contra la intención con que se hacen las tradiciones. Leo yo para ustedes Mateo 15, versículos del 4 al 9. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. El mandato de Dios en la ley que le dio a Moisés fue explícito y fue claro. Sin embargo, los fariseos se dedicaron ¿a qué? A invalidar las palabras de Dios, a imponer cargas a los demás que ni aun ellos querían ni podían cargar. Así pasa también, mis hermanos, con aquellos que dicen que la palabra no es suficiente. Así pasa con aquellos que dicen que la fe en Cristo no es suficiente. Imponer cargas, imponer sacramentos que no están en la Biblia,
es ordenar algo que Dios no ordenó y es honrarle en vano, es invalidar sus palabras, tal como lo hicieron los fariseos. Entonces, mis hermanos, Dios nos dé la iluminación para que entendamos que la Biblia es suficiente para nuestro conocimiento sobre Él y que en nada debemos tomarnos la libertad para añadir algo. La salvación no es mediante sacramentos, la salvación no es por el bautismo, la salvación no es por tomar la cena, la salvación es por fe. Y la Biblia dice que es suficiente que sea por fe. Entonces, no debemos dedicarnos a añadir cosas y añadir cargas a los demás que Dios no está poniendo. Entonces, la Biblia es suficiente ¿para qué? Para conocer todo lo tocante al plan redentor de Dios, a su consejo. Entonces, vamos a ver lo necesario para entenderla. Este sería nuestro segundo punto. Lo necesario para entender a las Escrituras. Ahora bien, las Escrituras, por su contenido, son suficientes para conocer intelectualmente a Dios. Y esto no lo podemos negar. Pero el Espíritu Santo es, por otro lado, suficiente para hacer entender correctamente la palabra de Dios. Solo Dios mismo es quien aplica un conocimiento salvador en sus hijos. Él es quien va más allá de un mero conocimiento intelectual. El entendimiento salvador, cuyo fin es la salvación, no es una obra humana, sino que es una obra del Espíritu de Dios. Alguien que lea para nosotros 1 Corintios 2, del 11 al 14. 1 Corintios 2, del 11 al 14. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hasta el 14. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ok, vamos a analizar lo que Pablo está diciendo en esta cita. Pablo está argumentando desde lo menor hasta lo mayor. Si los pensamientos más profundos de los seres humanos solo son accesibles a su espíritu, asimismo también las profundidades de Dios solo son accesibles a su espíritu. Pablo no está contrastando pensamientos entre seres humanos. Si así fuera, su premisa, estaríamos diciendo que ningún hombre puede conocer profundamente a otro, porque no posee su alma. Pero Pablo no nos está diciendo eso. Lo que Pablo está argumentando en esta cita es que ningún hombre puede entender los pensamientos de Dios porque no tenemos una referencia comparable en nosotros mismos. No podemos entender la mente del Señor porque el entendimiento en este sentido proviene de la comparación. No hay referencia suficiente para entender el más mínimo pensamiento de Dios. Entonces, ¿cuál es la única manera de conocer a Dios? A través de su Espíritu, que es el que conoce las profundidades de Dios. El conocimiento de Dios es una obra reveladora desde Él mismo hacia nosotros. Entonces, esto es lo que está diciendo Pablo. Solo el Espíritu comunica las verdades de Dios, porque así como el Espíritu del hombre conoce lo más profundo del hombre, así el Espíritu de Dios
conoce lo profundo de Dios y lo da a conocer. Entonces podemos preguntarnos, ¿puede un incrédulo entender las Escrituras? Un incrédulo puede entender las palabras escritas, puede entender su gramática, puede entender su sentido, puede entender su historia e incluso su teología, pero no puede entender salvíficamente. ¿Por qué? Porque la plena persuasión, la plena certeza de su verdad infalible y su autoridad no proviene de una iluminación humana, sino que proviene de la iluminación interna del Espíritu de Dios. Lo dice el mismo versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es el incrédulo. Esta persona no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque para él son una tontería, son locura. No está diciendo el texto que el incrédulo no las entienda porque de una forma externa lo pueda hacer, sino que estas cosas de Dios son consideradas por el incrédulo como necedad. El apóstol dice que este discernimiento verdadero no es externo, este discernimiento no es superficial, sino que es espiritual. Discernir espiritualmente requiere una revelación espiritual mediante el único que conoce lo profundo de Dios, su Santo Espíritu. El asunto es que puede el incrédulo tener una comprensión mental, puede tener una comprensión intelectual, pero no una comprensión espiritual. Esto es que no puede entender la palabra espiritualmente, sino de una manera superficial. Entonces, el conocimiento no es lo que salva. No salva el conocer mucho acerca de doctrina, el entender los sentidos, el entender los autores, sino que lo que salva y lo que da el entendimiento salvador es la obra del Espíritu Santo. No depende de un esfuerzo intelectual, porque podríamos estar horas y horas, días y días, años y años estudiando las Escrituras, pero si el Espíritu Santo primero no hace digerir estas cosas espiritualmente, simplemente se van a quedar en intelecto. Alguien que pueda leer para nosotros Marcos capítulo 9, versículo 32. Marcos capítulo 9, versículo 32. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Ellos, en este pasaje, está haciendo referencia a los discípulos. Siendo ya creyentes, no entendían a ciencia cierta lo que Cristo les acababa de decir en su discurso anterior. El punto no es que ellos no entendieron las palabras de Jesús. Ellos conocían el lenguaje de Jesús, ellos entendían el significado gramatical, ellos entendían la información que Jesús estaba transmitiendo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lucas en su relato complementa lo que Marcos no dice, Lucas 9:45. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. Ellos entendían muy bien el lenguaje de Cristo, sabían muy bien lo que Cristo estaba diciendo, pero esto no estaba siendo digerido espiritualmente, esto no estaba siendo entendido de corazón, estaba simplemente siendo escuchado de manera externa. De todas las interpretaciones con respecto a quién veló este conocimiento, la mejor es que Dios mismo lo hizo, pero lo hizo especialmente con un propósito, que era la venida del Espíritu Santo de Dios en Pentecostés. Dios no es quien vela el conocimiento de los hombres, son los hombres quienes se niegan a conocer a Dios, quienes voluntariamente y naturalmente no quieren conocerle. No hay ninguna otra manera de conocer verdadera y espiritualmente a Dios si no es por medio de Dios mismo. El conocimiento intelectual no implica un conocimiento espiritual.
Cristo dice en Juan 16:3, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Lo que este pasaje nos está enseñando es que aún nosotros, como discípulos, necesitamos la obra de Dios mismo en nuestras vidas para entender su mensaje. Intelectualmente es posible saber mucho y al tiempo no saber absolutamente nada espiritualmente. El conocimiento de Dios solo convence de manera eficaz cuando estamos plenamente persuadidos por medio de Dios mismo. No hay manera intelectual de llegar a un conocimiento espiritual porque no hay nada a lo que podamos comparar al ser de Dios. El único medio para ver que la Biblia es suficiente para comprender la eficacia de su contenido es el Espíritu Santo. No es el intelecto del hombre, porque nuestro intelecto, el intelecto humano, está alejado eterna e infinitamente de Dios. Es Dios quien nos acerca a Él y es Dios quien deposita un conocimiento salvador en nosotros. Por último, la confesión continúa diciendo: hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. La suficiencia de las Escrituras no niega la necesidad que como creyentes tenemos del sentido común. La razón natural es un supuesto, es una suposición en aquel que lee las Escrituras. La confesión de fe enseña que Dios en su palabra regula qué hacemos en la adoración, qué hacemos en el gobierno de la Iglesia. Pero la prudencia cristiana es dejada bajo principios bíblicos para decidir qué, el cómo, el cuándo y el dónde hacerlo. Elementos de la adoración, elementos del gobierno, dice la confesión, deben estar positivamente instituidos por la Escritura. ¿Qué quiero decir con esto? Deben ser mandatos positivos, no pueden ser inferencias. No podemos asumir que una ley es ley porque infiramos que basándonos en otra podemos, argumentar eso. ¿Qué ejemplo podemos colocar? La predicación debe ser expositiva, tal como era en los tiempos del profeta Esdras, en los tiempos de Nehemías. La oración debe ser al Señor, debe ser al Dios Trino. Los sacramentos que fueron instituidos por Cristo solamente son dos. Sabemos que son el bautismo y la cena. ¿Por qué? Porque están de manera explícita y positiva, porque son mandamientos claros. Los elementos de la adoración están dentro del marco de la suficiencia de las Escrituras. Por otro lado, cuando dice la confesión y habla de circunstancias, no habla de actos que estén relacionados con la adoración en sí mismo, sino que habla de condiciones prácticas que son necesarias para realizar estos actos de adoración. Las circunstancias son llamadas comunes porque no son exclusivas de la Iglesia, sino que existen en cualquier sociedad humana, como el tiempo, el lugar, el orden, los medios materiales, etc. Lo que la confesión dice en esta última parte es que la Biblia no prescribe detalladamente cada circunstancia que nosotros vamos a vivir cuando vamos a adorar al Señor. Pero la confesión reconoce que Dios ha brindado al ser humano razón natural y sabiduría espiritual para organizarse correctamente. La confesión no está dando una libertad autónoma, sino que está llamando a una sabiduría subordinada. ¿Subordinada a qué? A la razón y a sabiduría espiritual. ¿Cuál es el límite de esta sabiduría espiritual? ¿Cuál es el límite de la razón? Las Sagradas Escrituras.
Cualquier decisión autónoma sobre las circunstancias que vaya contra lo dicho en las Escrituras es evidentemente una falta. Me gustaría citar lo que dice un pastor reconocido, el pastor Samuel Waldron, en su comentario a la Confesión de Fe de Londres. Él dice: las circunstancias no son parte del culto mismo, sino aquellas condiciones necesarias para que los actos instituidos por Dios puedan llevarse a cabo. Por tanto, no requieren autorización bíblica específica, sino que deben ordenarse por la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, siempre bajo principios bíblicos generales. La Biblia afirma al respecto del desarrollo de las actividades en la iglesia lo siguiente en 1 Corintios 14:40. Hágase todo decentemente y con orden. Este es el marco de nuestra adoración y es el marco positivo bajo el que nosotros estamos. Este es el marco en el que se mueve la luz de la razón, es el marco en el que se mueve la sabiduría cristiana, la decencia y el orden para la adoración. Sea nuestro Dios y su palabra lo único suficiente para adorarle y que nuestras circunstancias estén siempre subordinadas a Él. Entonces, en la escuela de hoy vimos para qué son suficientes las Escrituras y cómo podemos entenderlas. El Señor nos ayude, mis hermanos. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres suficiente, porque tu palabra es suficiente. Ayúdanos a que seas tú y solamente tú persuadiéndonos de esto. Ayúdanos a que sea nuestro conocimiento un conocimiento salvífico y que no sea un conocimiento meramente intelectual. Guárdanos de creernos superiores por esto, Señor, porque el orgullo está a la puerta. Que seamos humildes de corazón y que nuestro conocimiento solo refleje lo necesitados que estamos de ti. Que en nada nos enorgullezcamos, sino que en todo recordemos que esto se trata de ti y no se trata de nosotros. Perdónanos, Señor, si a causa de nuestro orgullo a veces negamos la suficiencia que tú tienes. Perdónanos si nuestro orgullo nos hace autosuficientes, porque solamente tú eres suficiente. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén.